Ucrania decidió ayudar a sus vecinos, Zelensky dejó a Orbán fuera de combate. Lukashenko se acabó, Bielorrusia tiene nuevo presidente, en Minsk hay un gran revuelo, el padre ya hace las maletas, Zelensky sacó su comodín, a los rusos los están destrozando. Ucrania lanzó una mega arma de represalia, ¿es el impulso final hacia la victoria? Un desarrollo secreto de nuestros ingenieros le ha dado un infierno a Moscú. Gran triunfo de las Fuerzas Armadas. Putinistas en crisis. El ejército ruso pierde regiones y huye. Es una derrota. Las Fuerzas Armadas pulsaron el botón de la venganza y arrebatan la victoria. Impacto. Negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Caen las máscaras, la Casa Blanca y el Kremlin conmocionan al mundo con nuevas condiciones. Las viejas reglas ya no valen, pero no todo es fácil. Estos secretos sacudieron al mundo. De todo esto hablaremos más adelante en nuestra edición Punto Crítico. Ahora Zelensky abre la veda en territorio bielorruso. Las torres de los Shahed vuelan por los aires. La siguiente es Transnistria. A Rusia la echan a patadas. Lukashenko ya tiene las maletas listas. Zelensky ha iniciado una feroz limpieza de Moscú. Vea los detalles. Ucrania intenta ayudar a sus vecinos que están bajo la influencia de Rusia. Cada vez hay más rumores de que las tropas ucranianas podrían ayudar a Moldavia en la desocupación de Transnistria. Ellos mantienen allí a su agrupación militar. Todo les va bien por allá. Esto puede ser una amenaza mayor para nosotros y podemos resolver este asunto. Si nos ponemos manos a la obra, resolverlo de forma radical. Pero es necesario hacerlo. Aquí es donde empiezan estas cuestiones geopolíticas. Un enclave cuya tarea es tanto la desestabilización de la propia República de Moldavia como la desestabilización de Ucrania. Ya está claro que si Rusia no logra una victoria decisiva en la guerra de desgaste contra Ucrania, los días de Transnistria estarán contados. La República autoproclamada dejará de existir y se convertirá en una región normal de Moldavia. Y las fuerzas rusas que están en suelo ajeno serán expulsadas de Moldavia, tal como fueron expulsadas de otros países donde intentaron echar sus raíces sangrientas. Y aunque Putin se expresa públicamente de forma despectiva sobre Moldavia, los rusos intentan constantemente meterse en la política y las elecciones del país para colocar a sus candidatos y obtener acceso total a la Transnistria temporalmente ocupada. Moldavia es uno de los países más pobres de Europa. Hace muy poco era el país más pobre de toda Europa. Ahora Ucrania ha ocupado ese lugar de honor. Para nosotros la presencia de este país en la CEI no tiene un gran valor. Ellos necesitan que aquí en Moldavia haya una crisis, una demanda política, de un gobierno que pueda llegar a acuerdos con el Kremlin. Otro país en cuyas elecciones ya están interfiriendo los rusos es Hungría. Los estrategas rusos intentan promover la reelección del actual primer ministro Orbán y basan la campaña y la política del país en el odio a Ucrania. No queremos que los ucranianos nos arrastren a su guerra. No queremos que los húngaros vayan a morir por Ucrania. No queremos que nuestros agricultores se arruinen. No queremos que Europa se convierta en su nido de mafiosos. No queremos que el dinero de los húngaros se envíe a Ucrania. En Ucrania se lleva a cabo una política antihúngara muy abierta. Y los ucranianos esperan que Bruselas y sus títeres húngaros presionen a Hungría para que adopte una postura que favorezca a Ucrania. Hungría suministra entre el 30 y el 40% de la electricidad importada por Ucrania. Y en este sector, el gobierno húngaro puede crearle dificultades a Ucrania. Más vale que los ucranianos lo recuerden cuando decidan en sus mesas de planificación si bombardean el oleoducto Druzhba o no. Así que lo tengan muy presente. El presidente Zelensky ya ha amenazado a Orbán para que deje de sabotear porque eso cuesta vidas ucranianas. Orbán, por su parte, se inventó una noticia falsa sobre amenazas a su familia. Es que los rusos nos matan y nosotros debemos darle petróleo a Orbán porque el pobrecito no puede ganar las elecciones sin él. Esperamos que este individuo no bloquee en la Unión Europea los 90.000 millones o el primer tramo de los 90.000 millones y que los soldados ucranianos tengan armas, si no, daremos la dirección de este tipo a nuestras fuerzas armadas, a nuestros muchachos. Que lo llamen y hablen con él en su propio idioma. Los ucranianos ya amenazan a mi familia, a mis hijos y a mis nietos. Todos están bien, pero todo tiene un límite. En estos momentos mi familia se está reuniendo. Les pedí que se lo tomaran en serio, pero que no tuvieran miedo.
Aunque esto no es algo normal en nuestras vidas, ya veremos cómo nos adaptamos a esta situación. Como vemos, a Orbán esto no parece importarle mucho. No le importa, al menos porque en una campaña electoral cualquier medio es válido. Incluso declarar a un país vecino como enemigo basándose solo en que no quiere permitir que se financie una guerra contra sí mismo. Cabe esperar, por supuesto, que cuando termine la campaña, el primer ministro húngaro sea mucho más cauteloso en sus declaraciones y ya no podrá exigir que Ucrania acepte todas sus visiones políticas sobre el futuro, incluidas las visiones sobre los vínculos con Moscú. Tras el despliegue del Oreshnik en Bielorrusia y la ayuda para coordinar ataques con Shaheds contra Ucrania, el presidente Zelensky amenazó al autoproclamado Lukashenko con consecuencias por involucrarse en la guerra. Son fantasías de Lukashenko creer que lo ayudarán si continúa involucrándose en esta guerra. Es más, no estamos en el primer año de la guerra. Y ya es una guerra tecnológica. No estamos usando nuestros drones contra Bielorrusia. Porque no estamos en guerra con ellos. Lo recalco una vez más. No estamos en el primer año de la guerra y no tenemos que preocuparnos por el personal y nuestros militares. Podemos controlar muchas cosas desde el territorio de Kiev. Por eso tiene que entrar en razón, como dicen, espabilar y no meterse en la guerra. Y después de que el presidente de Ucrania impusiera sanciones contra Lukashenko y se reuniera con la oposición bielorrusa, el dictador casi entra en histeria. ¿Cómo encajarle a la gente a través de los periodistas o de quien sea esa basura, perdónenme, de que todo estaría bien, pero que las sanciones de Ucrania nos estorban? Bueno, si alguien se lo cree, dudo que sean los bielorrusos. Los bielorrusos son gente pragmática. Primero dame de comer y luego cuéntame historias, dame ropa. Pero si entendemos que los propios bielorrusos no apoyan en absoluto la elección política que Lukashenko tomó por ellos al usurpar el poder, entonces la presión tanto sobre Moscú como sobre Minsk puede llevar tarde o temprano a un cambio de régimen, o al menos a que Putin no pueda o no quiera brindarle a Lukashenko asistencia en caso de nuevos movimientos de protesta en Bielorrusia. Pero al final Putin ya no ayudó ni a Bashar al-Assad ni a Nicolás Maduro. Rusia se debilita cada día más, y esto lo sienten sobre todo los países donde han logrado infiltrarse las tropas rusas o el dinero del Kremlin. Y tal vez muy pronto los pueblos de estos países podrán recuperar lo que es suyo por derecho. Rusia está en agonía. Putin se escondió en su búnker. Los depredadores ucranianos borran las fábricas rusas de la faz de la tierra. Es el impulso final. Piel de gallina, desarrollo secreto de ingenieros de Ucrania. Nuestros drones asesinos les dieron a los ocupantes un vuelo sin retorno, superando todas las expectativas más audaces. Detalles en el reportaje. La ciudad rusa de Tula, a casi 500 kilómetros de la frontera con Ucrania. Se quema la planta de coque y productos químicos. ¿Y qué es esto que tenemos aquí? Los lugareños debaten en los chats si fue un ataque de drones ucranianos o un fallo tecnológico. Pero la planta metalúrgica suministra metales y ferroaleaciones a las fábricas de defensa rusas. Y este es un ataque confirmado de Ucrania a un depósito de crudo en Krasnodar. En fin, así están las cosas por allá. Miren el petróleo, se está quemando. Tras el ataque, el fuego estalló en 3 puntos distintos del depósito. El centro petrolero de Tijoretsk es uno de los mayores puntos de transbordo de crudo en el sur de Rusia. Antes, Gazprom informó que el 10 y el 11 de marzo fueron atacadas las estaciones de compresión Ruskaya, Beregovaya y Kasachia, que garantizan el suministro por los gasoductos Turkstream y Blue Stream. El transporte de gas a Turquía por uno o ambos gasoductos será interrumpido. Y esto es en general un golpe bastante grave, de hecho, a los ingresos del gas ruso, que ya están disminuyendo en estos momentos. Un día antes, las fuerzas ucranianas lanzaron el ataque más masivo en los últimos tiempos. Con misiles Storm Shadow atacaron la fábrica Kremny El en Briansk. ¡Ay, Dios mío, de verdad!
Kremlin-El fabrica componentes para los misiles Pantsir e Iskander. Según las fuerzas ucranianas, al menos 5 misiles impactaron en la planta. Fue un ataque único contra el complejo militar ruso, ya que los impactos se corrigieron casi en tiempo real. Es el primer caso conocido en que un ataque a una empresa estratégica del complejo militar ruso se corrigió en tiempo real con drones. Altos funcionarios se hacen la pregunta obligada: ¿dónde está la defensa aérea rusa? ¿Dónde está nuestra defensa? Primero, la defensa aérea se envió para proteger Moscú, la residencia en Valdai y San Petersburgo. Estos son los principales objetivos protegidos por la defensa antiaérea rusa y, por supuesto, también al frente. Para el resto de la inmensa Rusia, la defensa aérea no es suficiente. Los ataques ucranianos con misiles y drones son cada vez más frecuentes y eficaces. Además de que Rusia carece de defensa aérea para cubrir todos sus puntos estratégicos, Ucrania aumentó mucho su producción de drones. El enfoque principal son los ataques profundos, los llamados golpes al interior del territorio agresor. En esto participan activamente los drones FP-1 y FP-2, que se modernizan constantemente casi en tiempo real. Hoy en día, el FP-2 alcanza los 200 kilómetros y el FP-1 llega hasta los 1000 kilómetros. Haremos que el FP-1 tenga un alcance de 1000 kilómetros. Movimos el tanque al ala y ahora transporta 105 kilogramos a 1000 kilómetros. Y ahora lo codificamos e instalaremos el ala tanque. Este ala tanque permitirá aumentar la potencia en el FP-2, así que habrá una reserva de hasta 158 kilos de munición. Actualmente la empresa Firepoint produce 200 drones FP-1 y FP-2 al día y esta cifra seguirá creciendo. Como muestra la tendencia de los últimos meses, en los ataques con misiles y drones Ucrania le ha arrebatado la iniciativa al agresor. Y como en su mayoría estas armas son de fabricación ucraniana, Kiev no necesita pedir permiso a nadie. Así que los ataques profundos contra el complejo militar ruso no harán más que aumentar. Putin está furioso. El ejército ruso pierde terreno y huye. Fuerzas ucranianas activaron modo liquidación. Es una derrota histórica. Seguidores de Putin sufren convulsiones al ver el colapso del frente. Pasó lo que más temían en el búnker. La contraofensiva letal, el punto de inflexión que todos esperaban. Vea los detalles. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan con su contraofensiva. Este invierno es decisivo y es precisamente el que puede llevar a una rápida liberación de Ucrania. No somos cangrejos, nadie irá de lado ni retrocederá. Seguiremos avanzando. Al sur de Dnipropetrovsk, durante una operación, soldados de la Brigada de Asalto 425 Skelia rompieron la defensa enemiga, avanzaron más de 10 kilómetros y liberaron el pueblo de Ternova. En la dirección de Oleksandrivka, las fuerzas de defensa llevan a cabo una operación ofensiva planificada. Según el jefe de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor, el general de división Oleksandr Komarenko, los militares ucranianos liberaron más de 400 kilómetros cuadrados de territorio. Casi todo el territorio de la región de Dnipropetrovsk ha sido liberado. Solo quedan 3 pequeñas localidades por asegurar y otras 2 por limpiar. Por cierto, gracias a estas acciones activas, en febrero tenemos una dinámica positiva. Se ha liberado más territorio del que se ha perdido. Y esta ciudad ucraniana, la propaganda rusa ya la había tomado y celebrado como victoria en varias ocasiones. Hoy, sin embargo, se está convirtiendo en un doloroso símbolo de su fracaso. Kupiansk. Incluso los blogueros proguerra más acérrimos ya están informando sobre su pérdida. Kupiansk está prácticamente perdida por completo. La ciudad está totalmente rodeada. En el centro solo quedan unos pocos grupos de avanzada muy pequeños que intentan romper el cerco gradualmente. Apenas ayer, estas mismas fuentes informaban alegremente sobre el control, la limpieza y un avance seguro. Hoy se ven obligados a admitir que nada salió según lo planeado. No hay una defensa estable ni orden de combate en la orilla izquierda. La localidad de Kupiansk-Buslovy sigue bajo el control total de las fuerzas ucranianas. Sigue siendo prematuro hablar de cualquier control, incluso mínimo, de la ciudad por nuestra parte. La situación es difícil y no se ve ninguna tendencia a una mejora radical por ahora.
Los propagandistas admitieron que en el centro de la ciudad y en los sótanos del norte solo quedan grupos dispersos de militares rusos, prácticamente abandonados y aislados. Están en aislamiento total o parcial, con comunicaciones intermitentes y sin órdenes claras. Rescatarlos técnicamente se vuelve cada vez más difícil. Al parecer, el mando de la Federación Rusa ya los dio por perdidos hace tiempo. Quedan vivos entre 10 y 20 personas. Según los canales Z, la catástrofe fue inevitable tras la desconexión de los sistemas Starlink. La comunicación con ellos es inestable o inexistente. La evacuación, como siempre, no es prioridad para los de los despachos. Hace poco, las fuerzas de defensa destruyeron el último bastión ocupante en Kupiansk, en el hospital del Distrito Central. Allí se refugiaron durante 4 meses militares rusos abandonados. Es curioso que al principio la propaganda rusa intentara presentar esta información de otra manera. El canal de Telegram Shot informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron a sus propios militares. Había que crear la ilusión, había que dar la impresión de que en Kupiansk se seguía combatiendo. Al final, los canales Z tuvieron que admitir que en el hospital había militares rusos cercados. El hospital era nuestro. El enemigo realmente lo estuvo demoliendo toda la semana pasada. Solo que el enemigo atacaba a nuestros chicos, a quienes simplemente abandonaron allí. Los rusos se aferraron y se aferran, quizás todavía se aferran al último trozo de Kupiansk. En el centro de Kupiansk hubo realmente durante mucho tiempo ese foco de resistencia o como quieran llamarlo. El sentido principal de ese foco para los rusos era, según entiendo, crear al menos alguna ilusión, aunque sea pequeña, de que realmente se está luchando por Kupiansk. Esto en realidad es más bien un tema de intrigas y disputas dentro de las altas esferas en Moscú, donde las decisiones suelen responder a intereses internos más que a la situación real sobre el terreno. Otra confirmación fue el mensaje de la madre de uno de los militares atrapados en Kupiansk. La mujer pidió públicamente al dictador ruso que sacara a la unidad de su hijo del cerco. La carta fue publicada por el canal Setpioner Zapasa, que antes subía fotos de soldados rusos en ese hospital. Entendiendo las dificultades de la operación militar y la situación actual en Kupiansk, le pido a usted, como comandante supremo, Vladimir Vladimirovich, y al Ministerio de Defensa, salven a nuestros hijos, sáquenlos del cerco. Entiendo que esas personas que se defendían y estaban en el hospital central, o mejor dicho, en las ruinas, estaban condenadas de antemano. Bueno, en realidad la gente está rodeada, no. El suministro, según entiendo, se realizaba solo mediante drones. Con drones no se puede transportar mucho. Es invierno, hace frío. Bueno, en algún lugar hay que calentarse. Saben, la situación es desesperada, la verdad. ¿Y por qué no se rindieron? Bueno, probablemente temían que ellos, o tal vez sus familias, fueran castigados. En este momento, los combates continúan en el territorio al norte del centro de la ciudad, en la llamada zona gris. Bueno, más que combates son enfrentamientos, choques caóticos, es decir, de pequeños grupos de personas que de un lado y del otro, bueno, o se cazan entre sí con drones o entran en algún tipo de enfrentamiento directo en combate. Pero aquí, en este mapa, se ve esta franja tan estrecha, la franja de esta misma zona de infiltración. Los éxitos de las Fuerzas Armadas en el frente no son casualidad ni coincidencia. Este es uno de los resultados directos de la reforma de los cuerpos. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, se trata de una profunda reestructuración de todo el sistema de mando militar. La transición al sistema de cuerpos permitió descongestionar el sistema de mando y mejoró significativamente la capacidad de control de las tropas. Asimismo, la reforma de los cuerpos permitió planificar y ejecutar misiones de combate de manera más eficaz y cualitativa. El ritmo de las Fuerzas Armadas de Ucrania no hace más que acelerarse. El ejército ucraniano está intensificando la presión en todas las direcciones clave.
Paralelamente, se está ampliando la producción propia de armamento, desde drones y equipos de guerra electrónica hasta sistemas de largo alcance, capaces de cambiar la configuración del frente. Al mismo tiempo, los socios occidentales continúan brindando su apoyo. En particular, al otro lado del océano, apuestan por la unidad de los aliados de la alianza para proporcionar a Ucrania todo lo necesario para la defensa y la ofensiva. Hasta que se alcance un acuerdo de paz, entienden, seguiremos vendiendo nuestras armas a nuestros aliados de la OTAN. Y ellos a su vez se las proporcionarán principalmente a Ucrania para que, en primer lugar, pueda defenderse y contar con medios de defensa antiaérea y antimisiles, y en segundo lugar para que tenga armas ofensivas que les permitan seguir luchando para protegerse y asegurarse de que su país no sea invadido. Impactante complot en Estados Unidos. Putin y Trump deciden el destino de Ucrania. Florida sacude la agenda mundial. No todo es sencillo. ¿Es una puñalada por la espalda o un plan astuto? Todos los detalles impactantes de los juegos entre bastidores. Véanlo. Las negociaciones privadas entre Washington y Moscú tuvieron lugar en Florida. Según los rumores, el tema principal de discusión fueron Irán y Ucrania. Sin embargo, ambas partes prefirieron no revelar ni los resultados ni la agenda de la reunión pasada. Según se informa, las partes discutieron varios temas y acordaron mantener el contacto. Las negociaciones fueron constructivas, según el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmando su tesis de que las delegaciones se acercan a un momento decisivo. Soy un hombre lógico. El presidente Trump tiene éxito en la resolución de diversos asuntos. En estas circunstancias específicas, y él lo dice, esto ha tomado más tiempo de lo que pensaba, pero vemos señales de que ambas partes ya están cansadas, y con suerte, estamos al comienzo de un punto de inflexión. Se sabe que la parte rusa en las negociaciones estuvo encabezada por el enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev. Según los expertos, uno de los temas de discusión pudo ser la ayuda de Rusia a Irán. Al proporcionar datos de satélite, Moscú coordinó los ataques de Teherán contra bases de Estados Unidos. Y en Estados Unidos esta información fue recibida de manera extremadamente negativa. Realmente quiero que el Congreso no solo discuta cosas al azar, sino que trate un tema. Si ciudadanos de Estados Unidos mueren en bases militares de la región y hay un papel probado de Rusia, entonces definitivamente vale la pena continuar estas negociaciones de Witkoff con Dmitriev. Es su agenda interna y no somos nosotros quienes debemos decirles qué hacer. Los expertos tampoco descartan que las negociaciones también trataran sobre Ucrania. Ante la cita trilateral de Kiev, Washington y Moscú, quizás Estados Unidos halló nuevas formas de presión. Pues, dada la guerra en Oriente Medio y las próximas elecciones a la Cámara de Representantes, Estados Unidos está sumamente interesado en el éxito de las negociaciones. Trump quiere esto, y lo quiere pronto, porque necesita este resultado y una victoria. Como un cambio de régimen en Irán, que no es tarea fácil, y ni siquiera el fin de la guerra, sino un alto el fuego en Ucrania. Eso es lo que él necesita antes de las elecciones y las de medio término, donde los republicanos podrían perder la mayoría y lo más probable es que la pierdan ahora en el Parlamento, y eso, bueno, para cualquier presidente complica mucho el trabajo. Al mismo tiempo, se confirmó una nueva reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Según el presidente Volodymyr Zelensky, se llevará a cabo ya la próxima semana. El jefe de Estado dijo que las charlas estaban previstas para martes o miércoles en Turquía. Sin embargo, se pospusieron a petición de Estados Unidos debido a la guerra en Oriente Medio. La única ventaja de todas estas vías de negociación en realidad son dos. Como dije al principio, Ucrania muestra que está lista para la diplomacia y para apoyar todos los esfuerzos para que la guerra de Rusia contra Ucrania termine. Y el segundo aspecto es que estamos tratando de mantener el apoyo de los Estados Unidos de América. Además también de las negociaciones que finalmente se logró desbloquear, el aspecto humanitario, se está realizando un intercambio de prisioneros. Nadie se atreve a predecir hoy qué resultados traerá esta nueva reunión. Según los analistas, mucho depende ahora del éxito de la operación de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, lo que permitiría hablar con la Federación Rusa desde una posición de fuerza.
Rusia está en llamas. El imperio de Putin se desmorona en vivo y en directo. Briansk fue borrada del mapa militar. Moscú se prepara para el caos. Este es el punto de no retorno. Rusia está siendo golpeada por una ola de catástrofes sin precedentes. Es un día negro para el dictador, que acaba con las esperanzas del Kremlin. Todos los detalles del colapso ruso. Véanlos. Los misiles Storm Shadow impactaron de forma espectacular en la planta Kremny el de Briansk, que fabrica electrónica para misiles y drones. El impacto fue de tal magnitud que los talleres destruidos no podrán ser restaurados rápidamente. No puede ser. Pero el principal desastre para los rusos está ocurriendo, por supuesto, dentro de Rusia y sin la participación del ejército ucraniano. Por ejemplo, el colapso masivo de techos que comenzó en cuanto la nieve empezó a derretirse un poco. Otra vez, un reportaje sobre un techo que colapsó por la nieve. Desde febrero informamos sobre derrumbes en varios distritos de la región de Nizhny Novgorod. Esta semana hubo un reportaje diario. Una escuela en Kniaginino, la Casa de Cultura en Zavolchye o una empresa de transporte en Voskresensky. Hoy el reportaje es desde Navashinsky. Allí se derrumbó el techo de un edificio de apartamentos. La misma historia se repite en la República de Mordovia. Los techos se caen de noche y de día directamente sobre las cabezas de las personas que se refugian del frío en sus casas. No vimos el momento exacto en que el techo se cayó. Cuando miramos por la ventana, el techo ya estaba así como se ve ahora. Había alguien en la calle. Lamentablemente no puedo decir quién era. Incluso gritó, creo que era un hombre, porque fue aterrador, realmente aterrador. Y así sucede en cada región rusa donde este año han caído nevadas anómalas. Nadie limpió la nieve en todo el invierno. Primero cortó los cables y cubrió las casas hasta el techo, y ahora está destruyendo esas mismas casas. En Belorechensky es el apocalipsis. No hay luz, no hay agua, nada funciona en ninguna parte. En la región de Tver no hay luz desde hace casi 48 horas. No hay agua, no hay nada, absolutamente nada. Tal vez alguien conozca a algún representante de la empresa Rossetti. Envíenles mi reel. Aquí la gente se está muriendo, se está congelando. ¿Están locos o qué? No viene ni una sola brigada de mantenimiento. Ninguna brigada viene hasta aquí. Los caminos están cubiertos. La gente no puede salir. Ya está. Bueno. La grúa se hundió. No sé cómo sacarla de aquí. Sobre los ejes. Sobre los ejes, totalmente. Ni llegamos a la avería. La avería está allá, muy lejos. No sé si los vecinos de este portal tienen suerte o no, pero no tendrán que esforzarse mucho para entrar a casa. Basta con sentarse de nalgas y deslizarse hacia abajo. ¡Opa! De pie, o mejor dicho, de nalgas. ¿Y llegamos? ¿Cómo se ve desde adentro? Un agujerito. La gente está atrapada en la nieve. Parece que entrar al portal no es problema. Pero salir por esta rampa, bajar sentado es fácil. ¡Qué locura! ¿Listo, libertad? En Belgorod sigue el colapso, mientras el gobernador Gladkov con tulipanes dice que quiere una vida en paz y criar a sus hijos. ¿No será hora de retirar las tropas de Ucrania? Otro ataque masivo con misiles contra la ciudad de Belgorod. Ataques masivos a instalaciones energéticas. Las brigadas ya están trabajando. Pero a pesar de esto, los hombres están comprando flores en las florerías. Y por supuesto, desearía que hubiera más días felices, soleados y cálidos, que las preocupaciones pasaran a un décimo plano y que solo nos dedicáramos a criar niños, construir escuelas y disfrutar de cómo florece nuestra maravillosa región de Belgorod. Y en Sochi se preparan para la temporada de catástrofes. Ya hay terremotos, aunque menores que los de Kamchatka el año pasado, pero esto es solo el comienzo. ¡Opa! ¡Opa! Nos estamos moviendo un poco. Se mueve. Marina, calma. Marina, tranquila, todo está bien, todo bien. Queridos amigos, les recuerdo que vivimos en Kamchatka. Aléjense.
Y pronto vendrán las inundaciones que cada año causan cientos de víctimas y pérdidas millonarias, pero las autoridades rusas simplemente lo ignoran. Mi patio está bajo el agua. Eso no es nada. Los edificios de 5 pisos están inundados hasta las ventanas. Hasta las ventanas. Anoche evacuaron a todos, rompieron los cristales y los sacaron por las ventanas. En fin, los primeros pisos están inundados. El ministro de Emergencias de Rusia. Solo falta que inviten a Putin aquí. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué está pasando aquí? Por favor, no lo puedo creer. Es un horror. Nunca había visto algo así. ¿Qué hacemos? Estamos aquí en el coche en Donskaya. Miren esto. Esto es una locura. Y aquí ya tenemos medio coche bajo el agua. Esto es increíble. Estamos sentados y nos llega hasta aquí. Miren lo que pasa allá. Ay, no, todo esto es agua. Las casas de los ciudadanos rusos se caen como castillos de naipes. Y no por la guerra o bombardeos, sino por fenómenos naturales comunes que ocurren cada año. Y que las autoridades ni intentan prevenir o compensar porque ya gastaron todo el dinero en misiles. Eso es todo. Para más noticias impactantes del frente, no se pierdan nuestra próxima edición.